Si hay una historia que habla sobre el deseo universal de amar y ser amado, esa es la que vamos a desgranar hoy. Nos metemos de lleno en la verdad que se esconde tras una de las óperas más famosas, si no la que más de todos los tiempos, La Traviata. Para empezar, el propio título ya es toda una declaración de intenciones. La Traviata, en italiano, significa algo así como la descarriada, la que se ha salido del buen camino. O sea que desde el minuto uno ya sabemos que aquí va a haber lío, juicio social y, por supuesto, escándalo. Pero la clave de todo esto, lo que lo hace fascinante, es que detrás de este personaje de ópera hay una mujer real, de carne y hueso, una mujer que vivió, que amó y que murió en el París del siglo XIX. Y la verdad, su historia real deja a la ficción en pañales. Fijaos si fue increíble su historia, que para contarla, el mundo acabó usando hasta 4 nombres distintos. Una sola mujer, que a medida que su leyenda crecía, su identidad, se iba multiplicando. Vamos a verlos. La mujer real, la de verdad, se llamaba Alphonsine Plessy. Para moverse por la alta sociedad parisina se puso un nombre con más glamour, digamos, Marie Duplessis. Luego, claro, entra en escena el escritor Alejandro Dumas, que fue su amante, y ¡boom!, la convierte en heroína de su novela, Marguerite Gautier. Y ya, para rematar, llega el maestro Verdi y le da el nombre con el que pasaría la historia del todo, Violetta Valéry. Es increíble, ¿eh? 4 nombres para una misma persona. Pero con toda esa fama rodeada de los hombres más ricos y poderosos de París, ¿qué es lo que quería ella de verdad? Pues algo muy, muy simple, algo que el dinero no podía comprar. Quería amar y que la amaran de verdad. Punto. Porque el único amor que había conocido hasta entonces era el que tenía un precio. Y lo más alucinante de todo es la velocidad a la que pasó, es que es de vértigo, mirad las fechas. Ella muere en 1847, pues solo 6 años después, Verdi ya está estrenando la ópera. Para la gente de la época, esto no era una historia antigua, era un cotilleo reciente, un escándalo que estaba en boca de todos. Todo París sabía perfectamente de quién se estaba hablando. Y aquí viene la gran sorpresa. Porque con todo este revuelo, uno pensaría que el estreno fue un exitazo, ¿no? Pues todo lo contrario. La noche del estreno de La Traviata fue un fracaso. Pero un fracaso de los que hacen historia. ¿Pero por qué? Si la música era una maravilla, ¿qué falló? Pues el problema es que era demasiado real, demasiado moderna. Hay que pensar que hasta entonces las óperas eran como cuentos de hadas, reyes, dioses, mitos, cosas que pasaron hace siglos. Y de repente llega Verdi y te planta en el escenario el París de ese mismo momento. Y los protas no eran princesas, no, eran prostitutas y los ricachones que les pagaban los mismos que estaban sentados en el patio de butacas. Y esta es la clave de todo el escándalo. Lo que hizo Verdi fue, literalmente, ponerles un espejo en la cara a todos los nobles y burgueses del público. Fue como decirles: ¿veis a esa cortesana en el escenario? Es una de las vuestras, y muchos de los que estáis aquí la conocisteis muy, pero que muy bien. Les plantó su propia hipocresía en mitad de la cara. Imaginaos el revuelo. Claro, el teatro, la Fenice de Venecia, entró en pánico. Pánico total. Pensaron, nos van a matar nuestros mecenas, los que pagan todo esto. Así que, en una jugada desesperada, obligaron a Verdi a hacer un cambio de última hora. En el cartel del estreno metieron una pequeña nota que decía: la historia transcurre en París circa 1700. Toma ya. De un plumazo la mandaron 150 años al pasado. Todo para que la gente rica no se sintiera tan señalada. Pero, si queremos entender de verdad la tragedia de Alfonsine, de la Traviata, hay una forma muy visual de hacerlo. Una especie de gráfico de la felicidad. Y es que resume su vida entera de una forma brutal. Imaginemos su vida en este gráfico. El primer acto, una línea recta, plana, pegada al cero, infelicidad total. Desde que nace en la pobreza, con un padre que la maltrata, hasta que se convierte en la cortesana más famosa de París. Su felicidad es cero. Lujo sí, pero vacío. Hasta que, a los 22 años, llega el segundo acto. Conoce a Alfredo, y de repente, ¡pum!, la línea se dispara, sube hasta el cielo. Son solo unos meses de amor de verdad, el único momento en que ella está viva. Pero entonces llega el tercer acto. El padre de Alfredo la obliga a dejarlo. Y la línea cae en picado, de vuelta al cero absoluto, a la soledad, al vacío. Lo que nos dice este gráfico es algo terrible, la verdad. Y es que en el fondo ella siempre estuvo muerta. El único momento en el que de verdad sintió que vivía fue en ese pico de amor. El resto no era vida. Era solo existir. ¿Y cuánto tardó en morir después de eso? Nada. Un mes. Apenas un mes después de que le arrancaran su única razón para vivir, Alphonsine Plessis murió de tuberculosis. Tenía solo 23 años. Entonces, la pregunta es obvia.
¿Cómo es posible que una historia tan escandalosa, tan trágica, tan incómoda, se acabara convirtiendo en la ópera más famosa y querida del mundo entero? Pues es que los números son una auténtica locura. Más de 400 representaciones al año. Sigue siendo la número 1 de lejos. Pensemos en lo que significa eso. Desde hace más de 150 años no ha habido ni un solo día en que la historia de esta mujer no se esté contando en algún teatro del planeta. Ni un solo día. Es impresionante. Hay una frase de un historiador que lo clava, que lo resume todo a la perfección. Dijo que ella era, sencillamente, la Lady Di del siglo XIX. Y es que es eso. Piensa en la fórmula: belleza, fama, una muerte trágicamente joven, ser el centro de todas las conversaciones. Es la receta perfecta para crear un mito, una leyenda que nunca muere. Y al final, su historia nos deja flotando una pregunta muy potente, que es la misma que Verdi nos lanza con su música. Y es esta: ¿puede una vida entera de sufrimiento valer la pena por un único momento de amor de verdad? Si resulta que amar es el único momento en que estamos vivos de verdad, entonces, a lo mejor, solo a lo mejor, ese instante lo es todo.